Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos en la quinta sesión del Seminario de Habilidades para la Vida. Iniciaremos en 5 minutos y en ese momento inicio la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por la espera. Por respeto a los participantes y a la presentadora, iniciaré con esta sesión. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta quinta sesión del Seminario de Habilidades para la Vida.
organizado por la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Este seminario lo que busca es fortalecer herramientas y conocimientos que contribuyan al desarrollo tanto educativo, personal y profesional de toda nuestra comunidad universitaria. Agradecemos mucho su presencia y su interés en acompañarnos esta tarde. En esta ocasión, pues abordaremos el tema de qué onda con la IA, ¿no? Esta charla, pues tiene como propósito explicar la inteligencia artificial de una manera más accesible, promoviendo una comprensión crítica de esta tecnología, y durante la sesión, pues explorarán qué es y qué no es la inteligencia artificial, así como algunos conceptos claves como el Machine Learning o la IA generativa. También se revisarán mitos comunes, su evolución histórica y su situación actual. Esto todo con el fin de reflexionar sobre sus alcances, los beneficios y los riesgos en distintos ámbitos de la vida cotidiana y académica. Pues de esta manera la charla busca contribuir a esta alfabetización digital, fomentando una comprensión pues más informada y responsable del uso de la inteligencia artificial, destacando su papel como una herramienta de apoyo al trabajo humano, ¿no? La importancia de la ética y de la toma de decisiones consciente frente a su adopción y uso. Para hablar sobre este tema nos acompaña la doctora Andrea Margarita de Anda Trasviña, profesora investigadora del Departamento Académico de Sistemas Computacionales de la UAPS. La doctora es ingeniera en desarrollo computacional de la UAPS, maestra en sistemas computacionales por el Tecnológico Nacional de México, Campus La Paz, y doctora en ciencias en uso, manejo y preservación de los recursos naturales por el CICNOR. Agradecemos mucho su disposición para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias respecto a este tema. Antes de ceder la palabra, quisiera compartir brevemente la dinámica de la sesión. Les pedimos mantener en todo momento su micrófono apagado. Si se tiene alguna duda o comentario, pueden escribirlo en el chat y al finalizar abriremos pues este breve espacio, ¿no?, para el diálogo y las preguntas que se le tengan hacia la doctora. Les recomendamos, más bien les recordamos registrar su asistencia mediante el enlace o código QR que se estará compartiendo a través del chat. Y asimismo, pues quienes asistan a todas las sesiones del seminario podrán obtener su constancia de participación. Sin más preámbulos, agradezco nuevamente la presencia de la doctora Andrea Margarita de Anda Trasviña y le cedo el uso de la voz para iniciar con su presentación. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto que estén interesados en el tema. Es un tema que a mí me apasiona mucho. Y es precisamente la materia de inteligencia artificial la que yo imparto en el Departamento de Sistemas Computacionales en la carrera de Ingeniería en Tecnología y Computacional. Entonces, cuando vi que había esta oportunidad de compartir, dije, pues yo quiero platicar porque precisamente como decía, hay cosas que creemos que es IA, pero no lo es. De hecho, de un tiempo para acá, pues mucha gente piensa que inteligencia artificial es IA generativa, ChatGPT, nada más. No, la inteligencia artificial es mucho más, y eso es lo que les voy a compartir este día. Primero lo que vamos a ver es, bueno, pues que la IA está ya ahorita en todas partes en nuestra vida diaria, convivimos con ella todos los días, y o sea que no es algo lejano, algo futurista, es algo que ya está presente en nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, la gran pregunta y lo que vamos a abordar aquí es, ¿qué es la IA? IA como le llamamos a inteligencia artificial, ¿no? IA, para ser más breve. Vamos a hablar un poquito de la historia, que esto también me gusta mucho platicar. ¿Por qué? Porque
pensamos que la IA es algo, pues, de unos años para acá, con este boom, y por ejemplo, como ChatGPT, ¿no? Con lo que es la IA generativa, pero en realidad vamos a ver que tiene décadas de desarrollo académico y científico. Pero sí, vamos a hablar de qué es la IA generativa, vamos a hacer esa comparación, vamos a ver que IA generativa no es igual a IA, o sea, IA no es IA generativa. Vamos a hablar de estos mitos que hay en torno a la IA. Vamos a ver que sí hay límites y también desafíos. Pues, vemos que está en todos lados, sí, pero bueno, ya se empiezan a tocar ciertos temas que incluso nos dan pues como que nos frenan o nos hacen pensar, ¿no? Pues sí, es que son desafíos y límites que tiene esta tecnología. Y haremos una reflexión final. Entonces, la IA la vemos ya en todas partes. ¿En dónde está? En nuestro hogar, en muchos de los dispositivos electrónicos o aparatos electrónicos, más bien, como por ejemplo a lavadoras, en los aires acondicionados. Ya hay por ahí algunas presencias de inteligencia artificial, por ejemplo, las lavadoras inteligentes que miden el nivel de, por ejemplo, de carga, y conforme a ese nivel, pues programan cuánta agua, el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? También está presente pues en los asistentes de voz, eso tenemos incluso en nuestro celular, en nuestro correo, por ejemplo, en la universidad, pues todos tenemos un correo electrónico y hay un, un tipo de correos que se llaman spam, que pues son o correos basura. Pues la manera en que Gmail identifica cómo es qué correo es, qué, qué correo es spam y qué no. Pues usa técnicas de inteligencia artificial con lo que se llama IA eh, conversacional. Esto lo usamos a la hora de hacer las búsquedas en Google, por ejemplo, que buscamos. No sé si han visto que en lugar de aparecernos una lista de sitios, dependiendo de la búsqueda, ¿no?, que le damos, nos aparece una lista de sitios. Muchas veces antes nos aparece algo así como modo IA, nos hace como un resumen del tema que estamos buscando. Pero la manera en que nos lo presenta es una manera como conversacional, pues lo entendemos, es como si nos estuviera alguien platicando, resumiendo. Entonces ahí también está la inteligencia artificial. A la hora de usar, por ejemplo, Google Maps, que nos trazan rutas, eso también lo hace con técnicas de IA. Los traductores de idioma también. En el streaming, por ejemplo, estas plataformas como Netflix, por ejemplo, que nos hacen recomendaciones de qué películas o series podemos ver. ¿Eso cómo lo hace? Pues lo hace de acuerdo a pues los gustos o las películas que nosotros y series que nosotros ya hemos visto. Entonces se hace como un historial, aprende a identificar esos patrones en las búsquedas que hacemos, y es por eso que nos recomiendan contenido similar al que veníamos nosotros viendo, ¿no?, en nuestro historial. Lo mismo pasa con, por ejemplo, plataformas como Spotify también. Incluso Spotify analiza la letra o el género de las músicas que vemos, de las canciones que vemos, y es así como nos recomiendan, ¿no? Nos hacen ciertas recomendaciones. En los videojuegos también está presente la IA. También estas aplicaciones de reconocimiento facial, y por ejemplo, para desbloquear nuestros teléfonos celulares, ahí también tenemos aplicaciones de IA. Entonces, como vemos, está en todas partes, convivimos con ella pues todos los días, ¿no? Entonces, y en lugares donde no pareciera, ahí también está. Pero bueno, ¿qué es
la inteligencia artificial. Así, en unas pocas palabras, de forma breve, concisa, es la inteligencia simulada por máquinas o computadoras. No hay una definición así, tal cual, o universalmente aceptada, pero esta es como la que resume mejor qué es inteligencia artificial, inteligencia simulada por computadoras o por máquinas. Entonces, como objetivo, la IA tiene dos. Primero, estudiar y entender el comportamiento inteligente y el desarrollar sistemas que emulen este comportamiento inteligente. Entonces, ¿a qué se refiere con comportamiento inteligente? Bueno, al percibir, el reconocer objetos, el razonar, el tomar decisiones, el adaptarse al entorno, planificar, actuar satisfactoriamente, prosperar, hacer uso y comprender el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería el comportamiento inteligente. Que como vimos, el primer objetivo de la IA es comprender cómo funciona este comportamiento inteligente. Y si se dan cuenta, estos comportamientos pues no son exclusivos del ser humano. Muchas definiciones van a encontrar que es emular la inteligencia humana, que sí, pues somos nosotros como el primer modelo, pero en realidad mucho de este comportamiento también lo podemos encontrar en los animales, en las plantas, incluso en microorganismos podemos encontrar este tipo de comportamiento. Entonces, lo primero es entender, comprender comportamiento inteligente para poder emularlo, ¿no?, en una máquina. Y para esto, la inteligencia artificial se fundamenta en varias ciencias, como por ejemplo las matemáticas, la filosofía. A lo mejor parece extraño, ¿no?, que tiene que ver con filosofía, pero sí, la filosofía, la psicología, la economía. La filosofía tiene que ver mucho con estas partes de las leyes del razonamiento, la psicología con la conducta, la economía en la parte de que tiene que ver con la toma de decisiones, la informática, claro que sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita de programas, pero que se tenga que simular. ¿En dónde se van a emular? Pues principalmente son en las computadoras, ¿no? Entonces necesitamos de informática. También su fundamento es la lingüística, con esto de la comprensión del lenguaje, o ahora con los grandes modelos de lenguaje o la IA generativa, pues la lingüística, la neurociencia, la cibernética y la teoría de control, la genética también. Hay unos algoritmos por ahí que están inspirados en la evolución. Entonces, esto es lo interesante de la inteligencia artificial, ¿no?, que tiene mucho fundamento de muchas ciencias, mucho de matemáticas, eso sí, pero también de todas estas, ¿no? Y un poco de la historia para entender. Aquí tengo, miren, a partir de los años 50, cómo nace la IA. Sin embargo, más atrás ya se venía trabajando con con algunos proyectos que tenían que ver, por ejemplo, precisamente con el procesamiento del lenguaje natural y redes neuronales, ya venían desde atrás, pero se considera en los 50 el nacimiento. ¿Por qué? Porque aquí fue donde este señor, Alan Turing, propone algo que ahorita se le conoce como el test de Turing, que es lo que dijo en este artículo, es que si una computadora puede engañar a una máquina puede engañar a un ser humano y hacerle creer que está interactuando con otro ser humano, pues entonces se consideraría que esa máquina es inteligente. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto ya lo hacemos ahorita interactuar con ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Pareciera que estamos hablando con una persona, pero ya desde los 50, Alan Turing, él propuso este test, esta prueba. Y además, en 1956 fue precisamente donde
bueno, ya se venían trabajando con ciertas líneas de investigación, procesamiento del lenguaje natural, redes neuronales, pues a todo esto hay que ponerle un nombre. En Estados Unidos, donde se le puso como nombre a todo esto que se venía trabajando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso se considera que aquí, los 50 es cuando nace. Y hubo mucho entusiasmo, decían que en un año se iba a poder lograr crear programas que interpretaran el lenguaje natural, lenguaje que hablamos los humanos, y etcétera, etcétera. Entonces hubo mucho entusiasmo, pero llegó un momento en donde pues estas expectativas se vieron limitadas, por ejemplo, precisamente hablando con esto del procesamiento del lenguaje natural, se habían diseñado unos sistemas de traducción del inglés, sobre todo del idioma inglés, y pues fallaron estrepitosamente y pues hubo mucha desilusión. Empezó a decaer el interés pues en todo esto de la inteligencia artificial. Por ahí ya venían las redes neuronales, también hubo un fallo con las primeras redes neuronales, bueno, se llamaba perceptrón. Pues no pudo resolver unos problemas complejos, entonces pues mucha gente se desanimó y dijo, pues no hay. Entonces, a esta etapa de estancamiento se le conoce como, bueno, a estas etapas de estancamiento, que vamos a ver que hay otra, se le conoce como inviernos de la IA. Entonces, hubo mucha desilusión, desánimo, abandono de proyectos, pero hubo gente que siguió trabajando, mejorando estos algoritmos y hubo un resurgimiento en los años 80. Y el principal motivo de este resurgimiento fueron los sistemas que se conocen como sistemas expertos. Y sobre todo porque estos sistemas expertos usaban conocimiento muy específico de ciertos temas, por ejemplo, que tenían que ver con algunas enfermedades en la sangre. Entonces, pues se dieron cuenta que funcionaban muy bien. De hecho, estos sistemas fueron también aplicados a los negocios. Fueron como el primer éxito comercial así que se vio de la inteligencia artificial. Pero igual, en los años 90 viene otro invierno y esto se debe precisamente a que, bueno, estos sistemas cuando se querían escalar o pasar a otro tipo de contextos, pues era muy caro, fallaban o era muy costoso hacer esa adaptación. Entonces hubo mucho retiro de presupuesto. También en Japón había un entusiasmo muy grande y se habían puesto una meta de pues tener cómputo paralelo, digitalización, etcétera, etcétera, pero no se logró. Entonces igual, aquí hubo mucho desánimo por parte también de la academia. Muchas universidades retiraron presupuesto, entonces hubo otro estancamiento, pero igual había gente que seguía trabajando, pues buscando cómo mejorar cómo resolver pues, muchos de estos fallos. Entonces, hasta 2012 es donde vino un auge de la IA y esto se debe a tres cosas principalmente. A muchas de las limitaciones de las décadas anteriores había sido porque el poder, la capacidad de cómputo de las computadoras y máquinas era muy limitado, ¿no? Entonces, muy poca memoria, muy poca capacidad de procesamiento, entonces eso limitaba mucho pues la aplicación exitosa de muchos algoritmos. Entonces, para el 2012 ya había un aumento del poder de cómputo, había también una disponibilidad masiva de datos y esto es porque en Internet pues ya había un montón de datos disponibles, documentos, etcétera, etcétera. Y otro, pues, al avance que hubo en un tipo de algoritmos que se llamaban algoritmos de aprendizaje máquina, particularmente
los algoritmos de aprendizaje profundo. Entonces, gracias a estos 3 avances es que viene un auge en la inteligencia artificial, que lo vemos hasta ahora, ¿no? A partir de los 2000, pues ya vemos una explosión en lo que es la IA generativa. Entonces, si se dan cuenta, realmente la historia de la IA nos muestra que pues, no siempre fue hasta arriba, hubo como un ciclo de entusiasmo, desánimo y otra vez un resurgimiento. Entonces, así ha sido la historia de la IA. Y gracias a todo esto es lo que tenemos actualmente, ¿no? Pero ahorita les voy a platicar precisamente un poquito más qué fue particularmente lo que ayudó a este auge de los años 2000. Y fue precisamente, como menciono aquí, al desarrollo y mejora de estos algoritmos de aprendizaje máquina, pero particularmente fueron aquellos algoritmos que procesaban imágenes. Para procesar imágenes se requiere mucha capacidad de las máquinas, entonces ya había un aumento en la capacidad, ya había muchos datos, entonces pues ya las redes neuronales, que son parte de los algoritmos de aprendizaje de máquina, estaban mejoradas, entonces ya se pudieron hacer estas aplicaciones, por ejemplo, para identificar, y este es un ejemplo muy clásico que se pone, para identificar gatos y perros, más bien para clasificar gatos y perros. Entonces, ¿cómo funcionan estos algoritmos? Parten de un conjunto de datos por cada clase, por ejemplo, clase gato, clase perro, tenemos un montón de fotos de diversos gatos de todos los colores, de gatos y perros de todos los colores y razas y tipos, ¿no? Estos modelos de redes neuronales se entrenan para que aprendan a reconocer patrones en estas imágenes, que identifiquen o que son exclusivos pues de cada categoría, en este caso los gatos. Nosotros vemos un gato, bueno, vemos y sabemos que es un gato, pues, ¿no? Porque hemos aprendido a reconocer la forma de las orejas, de la cara, los bigotes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso vemos que es diferente a cómo es un perro. Pues así es como funcionan estos modelos, reconocen patrones en las imágenes para que después, ya que está entrenado, podamos hacer clasificación. Por ejemplo, si tomamos la foto de un gato que no formó parte del conjunto de entrenamiento, pues puede identificar, es un gato o es un perro, ¿no? Entonces, esta fue principalmente uno de los pues de los modelos que tuvieron este éxito y que ayudaron a este auge en el 2012. Pero hay aplicaciones de estos modelos de aprendizaje de máquina, particularmente para procesar imágenes en todos lados. Por ejemplo, para la detección y clasificación de imágenes médicas y científicas. Por ejemplo, en la microbiología, para poder identificar células. O sea, para hacerlo no en 1, 2, sino en cientos de imágenes para una persona sería cansado. Entonces, aparte de que hay mucho detalle, entonces ya se han desarrollado sistemas, incluso hay equipo que utiliza estas técnicas de inteligencia artificial, particularmente de reconocimiento de imágenes, para hacer este tipo de clasificación. Otro ejemplo es el reconocimiento facial y de emociones. Estos algoritmos pueden, si se entrenan, pueden reconocer, por ejemplo, las emociones en las personas. Por ejemplo, es un proyecto del Departamento de Sistemas Computacionales, particularmente del taller de inteligencia artificial y automatización. Es de un robot que se llama Henry, que es un robot de servicio orientado a la asistencia para adultos mayores. Y lo que hace es reconocer cómo está el adulto mayor, si está triste, si está enojado, etcétera, etcétera, ¿no? Y particularmente
o más bien en general, esto se utiliza para detectar objetos en imágenes, en videos, en tiempo real. Por ejemplo, este es es parte de un video tomado en clase. Entonces, los alumnos aprenden a entrenar estos modelos para poder reconocer objetos en una escena, ¿no? Y eso tiene un montón de aplicaciones. Y aquí les voy a, bueno, ese también para la clasificación de residuos. Este fue un proyecto, precisamente el proyecto de doctorado que desarrollé en CIBNOR. Es un sistema para poder reconocer, para poder identificar el tipo de residuo y en qué estado de descomposición se encuentra. Este era un video, pero yo creo que no se va a ver. Ah, sí. Y va contabilizando también. Entonces, esto tiene mucha aplicación en la industria, por ejemplo. Y estos ejemplos los pongo nada más para eso, para que veamos que esto fue, a partir de aquí, del 2012, fue el auge que empezó a tener la IA, primeramente pues, con lo que fue el reconocimiento de imágenes. Pero actualmente la mayoría de las personas piensa que inteligencia artificial es IA generativa, porque es lo que ahorita vemos en todas partes, ¿no? Y se habla y se usa mucho, lo vemos mucho, pero eso no es IA totalmente, ¿no? Entonces, IA, hay un montón de aplicaciones, como ya vimos, y lo podemos ver, por ejemplo, en la industria, en el sector productivo, en la agricultura, se utiliza mucho. También, por ejemplo, en el CIBNOR hay otros proyectos que tienen que ver con estos sistemas hidropónicos, pues utilizan algunas herramientas de inteligencia artificial para llevar control, hacer un control, lo que se conoce como control inteligente, o para llevar control de la temperatura, por ejemplo, en el compostaje, que eso también fue parte de mi proyecto de doctorado. Pero también se utiliza en la ganadería, hay aplicaciones en la ganadería, etcétera, etcétera. Ya vimos que, por ejemplo, en nuestros hogares tenemos muchos dispositivos inteligentes. También se utilizan mucho para la optimización de recursos, para optimizar rutas o para la logística. También se utilizan. Entonces hay mucha IA y que tiene años, mucho antes incluso de este auge que vimos a partir del 2012, que ya se está aplicando y se está desarrollando en otros sectores, ¿no? Que muchas veces es invisible para la mayoría de las personas. Entonces, la IA tiene varias ramas. La robótica, están los problemas de búsqueda, razonamiento basado en conocimiento, razonamiento probabilístico, aprendizaje máquina, procesamiento de lenguaje natural, percepción y visión por computadora. Aquí, si se dan cuenta, dentro de los algoritmos de aprendizaje máquina, ahí es donde están, muchos de estos algoritmos son los que se aplican en la IA generativa. Entonces, de hecho, en cada una de estas ramas hay diversos algoritmos, técnicas de inteligencia artificial y que dependiendo para el problema que queremos resolver, podemos utilizar una o más técnicas, incluso de diferentes ramas, ¿no? Se pueden combinar. Entonces, la IA generativa utiliza técnicas de aprendizaje máquina, principalmente, y de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, se dan cuenta, hay otras, un montón de ramas más, y que tienen una aplicación diversa, pues, ¿no? Pero ahora sí, ¿qué es la IA generativa? Bueno, estos sistemas son llamados grandes modelos de lenguaje, o LLM, por sus siglas en inglés, y estos son capaces de crear contenido nuevo a partir de datos con los que fueron entrenados. Recuerden, aquí uso la palabra otra vez entrenados, como vimos el caso de la red neuronal que aprendió a reconocer gatos y perros. A ese proceso de reconocer y aprender los patrones de los datos que pueden ser imágenes, puede ser señales, puede ser texto. Aprende a reconocer estos patrones, a ese proceso se le llama entrenamiento.
Entonces, estos modelos de lenguaje como ChatGPT utilizan estas arquitecturas especializadas de IA, sobre todo del tipo de aprendizaje en máquina, pero esto va a depender del tipo de datos que utilicen, ¿no? Entonces, algo interesante es que la IA generativa no copia, sino aprende patrones y genera algo nuevo, realmente genera algo nuevo. Entonces, la IA generativa no es solo una técnica, ¿no? Existen diferentes modelos según el tipo de contenido que se genera. Por ejemplo, si queremos generar texto, como artículos, respuestas, resúmenes, historias. Por ejemplo, los asistentes conversacionales que les decía, cuando hacemos la búsqueda en Google, ese resumen que nos aparece como si nos estuviera platicando es texto generado por estos modelos de lenguaje. Imágenes también se pueden crear, arte digital, fotografía sintética o pues a partir de descripciones que se le dan. También se puede crear audio y música. Se genera voz sintética o música o efectos de sonido. Videos, se crean animaciones, clips de videos a partir de texto o imágenes. Y también código. Código ayuda a programar, sugiriendo funciones o generando programas completos. Entonces, es muy utilizado. De hecho, fíjense en la investigación científica, a veces hay limitaciones para poder probar modelos. Entonces, con la IA generativa podemos crear datos sintéticos para probar, ¿no? Para probar nuestros modelos. Entonces, esa es una de las aplicaciones también que se está haciendo de la IA generativa. Y bueno, les quería presentar esto porque es lo que todo el mundo, o muchos empezaron a darse cuenta de, o conocer la IA generativa a través de esto, ¿no? De los filtros en las fotos, ¿no? Que se generaban estas fotos tipo Estudio Gilby o algún otro estilo. Entonces, las apps, las aplicaciones que generan estas imágenes analizan el contenido de la foto original para entender elementos, por ejemplo, el rostro, el paisaje, la iluminación, etcétera, y aplican cambios precisos y contextuales, ¿no? Para poder generar una imagen. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Pero en realidad, esa técnica que se usa se llama transferencia de estilo. Transferencia de estilo, que es, pues, ok, esta imagen emula o crea una nueva imagen del estilo de tal otra imagen, ¿no? Y se pueden generar. Eso nada más lo quería mencionar. Pero bueno, y otra cosa, la IA generativa también ha tenido un auge, pues, en el ámbito académico, ¿no? Tanto para estudiantes como para profesores. Es una herramienta que ayuda pues, por ejemplo, es muy buena para ayudar a estudiar, comprender temas complejos, como si fuera un profesor virtual, puede ayudar. Esto por el lado de los estudiantes. Pero por el lado de los profesores puede ayudar a crear contenido, a mejorar nuestras clases, el contenido de nuestras clases. No nada más crear presentaciones que se vean bonitas o atractivas, ¿no? Sino a generar, por ejemplo, actualizar, por ejemplo, prácticas que ya venimos aplicando o ejercicios o tareas, bueno, cómo poderlos adaptar, ¿no? A este contexto que estamos viviendo hoy, o adaptarlo a la carrera, por ejemplo, por decir matemáticas. Bueno, a lo mejor estamos dando matemáticas a la carrera de bioquímica, por ejemplo. Bueno, ¿cómo adaptar nuestro contenido para estas carreras, ¿no? Entonces, realmente son herramientas. Es una herramienta, la IA generativa, que se está usando mucho para el ámbito académico. Pero, bueno, sí hay unas recomendaciones que es importante seguir para poder utilizarlas de forma inteligente y responsable, ¿no? Entonces, primero, no tomar todo lo que nos devuelva la IA generativa como verdad absoluta, ¿no? Pues suelen equivocarse, generan información incorrecta, eso se le llaman alucinaciones.
Siempre entonces es recomendable verificar los datos, pedir que nos den las fuentes, consultar las fuentes antes de tomarlo como verdad, ¿no? Lo que nos genera. Hay que usar la IA como apoyo, no como sustituto. Y esto en general tanto para la IA, para toda la IA, pues, ¿no? La IA funciona mejor cuando complementa el pensamiento humano, no cuando lo reemplaza. Entonces, esa es la verdad. Hay que utilizarlo como herramienta de apoyo. Cuando usamos la IA generativa, entonces, hay que formular buenas preguntas. Mientras más claro y específico sea el prompt es como la instrucción es la instrucción que le damos a través del texto escrito a estas IA generativas, ¿no? Entonces, generar prompts de forma clara, específica, eso nos va a ayudar a que nos den mejores resultados. Otra cosa, hay que proteger nuestra información personal, evitar compartir datos sensibles en estas plataformas, confidenciales, etcétera, ¿no? No hay que compartir. Acuérdense que estos sistemas, pues, tienen dueños, ¿no? Entonces, no hay que compartir información personal. Y otra cosa, bueno, antes de explicarles esto, vamos al último punto, que es desarrollar pensamiento crítico, ¿no? La IA puede ayudar a aprender, como les decía, a investigar y a crear, pero la interpretación y el juicio, pues, sigue siendo de los humanos, ¿no? Entonces, esto es importante. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, eso sí, la inteligencia artificial en general, pero su verdadero valor depende de cómo decidamos utilizarla. Bueno, algo que quería también resaltar aquí es que sí, las IA generativas, la mayoría de nosotros usamos, por ejemplo, ChatGPT en la web, pero hay sistemas o grandes modelos de lenguaje, como decía, los sistemas de IA generativa, que pueden ser locales, que se pueden instalar en nuestra computadora, en nuestro dispositivo como el celular, y lo podemos, sin conexión a internet, podemos, por ejemplo, para ponernos a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una alternativa porque ayuda a proteger esto que dijimos aquí, proteger nuestra información personal. No necesitamos conexión a internet, por ejemplo. Entonces, para ciertos trabajos o ciertas tareas, pues a lo mejor es más recomendable utilizar estas IAs generativas que podemos instalar en nuestras computadoras. Okay. Y pues sí, o sea, vemos que es una gran herramienta, pero también tiene sus límites y desafíos, ¿no? Por ejemplo, como vimos, estos modelos, por ejemplo, la IA generativa y los modelos, o sea, hablando de forma general de los algoritmos de aprendizaje máquina, todos se entrenan de datos. Ya vimos, pueden ser imágenes, texto, etcétera, etcétera. Pero si estos datos están sesgados, pues estos modelos van a replicar ese sesgo, ¿no? Entonces, y esto puede traer repercusiones que se pueden volver ya discriminatorias, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado para no caer en estos, si se van a utilizar, si se van a entrenar, para no. Entonces, porque imagínense que utilicemos estos algoritmos para asignar recursos o para tratamientos médicos, por ejemplo. Si hay sesgos en los datos, pues podemos dejar personas fuera, ¿no? Entonces, o sea, las implicaciones que puede tener eso. Entonces, sí, ese es uno de los desafíos que hay que estar pensando. Y esto se resuelve desde el desarrollo de estos algoritmos. Se debe de incluir también una diversidad en los equipos de trabajo, ¿no? Para poder evitar reproducir sesgos, pues, ¿no? También, pues, mucha desinformación. Fíjense, la accesibilidad de la IA facilita el crear y difundir información errónea. Mucho de esto lo vemos en las redes sociales. Hay mucho contenido basura, de hecho se llama basofia. O sea, que no aporta nada nuevo, ¿no? Y lo otro es que crean noticias que parecen verdaderas, pero no lo son. Entonces, esto puede tener graves consecuencias en la percepción pública, porque esto puede generar desconfianza, y es lo que ha generado mucha desconfianza, ¿no?
las fuentes. Hay que tener cuidado, entonces, lo que vemos o las noticias que nos llegan y que empezamos a veces a compartir, hay que primero verificar, ¿no? Pues otro es que se tiene que hacer un uso responsable, ¿no? La IA, como vimos, fue una explosión, fue tan rápida, pues que nos agarró descuidado con esto de las regulaciones y pues es algo en lo que ya se ha estado trabajando. Muchos países empezaron luego a ponerse las pilas y pues para evitar consecuencias no deseadas, sobre todo con lo que es la privacidad de los datos y la seguridad de las personas, ¿no? Porque ya vimos que estos modelos trabajan con datos, entonces, bueno, hay que proteger nuestros datos. Y el otro desafío es el impacto ambiental, y creo que esto pues es algo que ha estado de boca de todos con esto de la IA generativa. Sí, es verdad, la IA generativa consume mucha energía y muchos recursos, ¿no? Y dejan huellas de carbono, de hecho, todo lo que hacemos, ¿no? Pero como ya habíamos dicho, no toda la IA es IA generativa, por lo tanto, no toda la IA consume lo mismo, ¿no? A fin de cuentas, todo, pues como dijimos, tiene un consumo, tiene un costo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces hay sistemas, y esto es importante saberlo porque cuando se hagan regulaciones, no podemos decir la IA en general, pues, o sea, hay IA, por ejemplo, estos sistemas para medir o controlar la temperatura de un cuarto, por ejemplo, o de un proceso que está en el campo. Bueno, no consume, incluso utiliza paneles solares porque está de forma, pues, en el campo agrícola, por ejemplo, usamos paneles solares, etcétera, etcétera. O sea, no va a consumir para nada la misma cantidad de energía. Entonces, eso es importante. La IA generativa sí consume mucho. Pero hay un dato, y eso se los quiero compartir, que encontré del Banco Mundial, que dice que todo lo que es la tecnología de informática, el Internet de las cosas, etcétera, todo esto, dentro del cual está inteligencia artificial, produce 1.7% de las emisiones globales. 1.7% de las emisiones globales. Entonces, si lo vemos así, es muy poco. Pero no quiere decir que no tenga un impacto, ¿no? Sobre todo por este creciente uso que estamos haciendo, ¿no? Aquí a largo plazo hay que cuidar y hay que tomar en cuenta esto. Y sí lo han hecho las empresas como Amazon, Google, Microsoft, OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, el que desarrolló ChatGPT, han empezado a utilizar energías limpias, ¿no? Energías renovables para pues disminuir toda esta huella que estamos dejando. Entonces, unos mitos en torno a la IA. Bueno, el primero es que la IA generativa piensa como humano. O sea, cuando interactuamos con ChatGPT, acuérdense, es un sistema que es matemática funcionando ahí. Entonces, la IA generativa no es un humano, no hay que usarlo como... me ha tocado gente que, pues, para hacer consultas tipo médicas y no, o sea, realmente no lo es, no es un humano. Está programado para que sea condescendiente, o sea, que como si estuviera, que sea amigable, pues entonces, no hay que para nada sustituir, ¿no? Al ser humano, ya lo dijimos. Otro mito es que la IA generativa siempre tiene razón, ya vimos que no, que se equivoca muchas veces, hay que corroborar la información que nos da. Otro mito es que la IA va a reemplazar completamente a los humanos. Pues no, la mayoría de los casos funciona mejor como herramienta de apoyo, no de sustitución, no sustituyendo al ser humano. Y pues ya que ya mencionábamos que toda la IA es generativa, pues no, existen muchas otras técnicas que son para diferentes tareas. Y lo que dicen Norvin y Russell, que a mí me gusta mucho hacer referencia a esta frase, es entender que no se trata de magia, ni tampoco ciencia ficción, es más bien ciencia, como ya vimos, hay un fundamento científico muy grande, de multidisciplinario, ¿no? Es ingeniería y matemáticas, ¿no? Eso es inteligencia artificial.
Entonces, ya como reflexión final, pues bueno, sí, recordar que la IA forma parte de nuestras vidas y que el verdadero desafío, fíjense, no consiste únicamente en desarrollar modelos más precisos, que sean, que quieran resolver todos los problemas del mundo, ¿no? Sino es crear sistemas que sean responsables, transparentes, seguros y sostenibles, ¿no? Y para esto, pues, como mencionaba, los investigadores, los desarrolladores tienen que integrar criterios técnicos, éticos y ambientales en el diseño de estos sistemas de inteligencia artificial. Y aquí también entra mucho, en este caso, las universidades, sobre todo donde tenemos carreras de sistemas computacionales, pues es tarea también, ¿no?, de nosotros a ser consciente de todo este impacto, de los límites que tiene esta tecnología, ¿no? Cómo hacer su uso ético y responsable. Pues muy bien, entonces por mi parte ha sido todo. Este es el espacio entonces para si tienen preguntas, si tienen dudas, adelante. Muchas gracias, doctora. De hecho, comento, ese es el espacio para preguntas o comentarios que tengan los participantes. Pues en lo que surge alguno en el chat o alguien se anima a participar. Pues muy relevante, ¿no? A final de cuentas, ese tema de la inteligencia artificial, muchos creíamos o seguirán creyendo, ¿no?, que la IA es solamente ChatGPT. Y no, como usted ha comentado, ¿no?, a lo largo de esta presentación, pues es un sinfín de cosas que a veces de manera inconsciente estamos usando en nuestra vida diaria, ¿no? Lo importante creo que es saber que es una herramienta, ¿no?, más que algo que va a reemplazar la manera en la que pensamos. Como docente, yo les comento a los alumnos que yo no estoy en contra de la inteligencia artificial y menos pues ahora de la generativa, sino que sí hago como este hincapié en que es una herramienta. Al final de cuentas la pueden usar en ese sentido para buscar a lo mejor más fuentes, imágenes, y no para reemplazar, ¿no?, al final de cuentas el trabajo crítico que tienen que hacer ellos como alumnos en la materia que se les esté enseñando. Entonces, muy relevante en realidad, ¿no?, como qué está pasando con la IA, no asumir solamente que es la IA generativa, sino que es un fin de ahora sí como este abanico, ¿no?, de opciones que tenemos con la IA generativa, con la inteligencia artificial, perdón. Sí, y lo que, por ejemplo, como docentes, pues, como tú mencionas, no podemos decir, pues, no la usen, ¿no? Más bien, sí cambiar un poco nuestra perspectiva, por ejemplo, a la hora de evaluar a los estudiantes. ¿Cómo los vamos a evaluar? ¿Qué vamos a hacer para que, obviamente, pues, no nomás hagan búsquedas y ya, ¿no? O sea, entonces sí es un reto también para los profesores, un desafío para poder interactuar y utilizarla como herramienta en nuestras clases, ¿no? Sí, al final de cuentas tenemos que adaptarnos. Cedo la palabra a Marco Antonio, que levantó la mano para hacer una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Doctora Andrea, es un tema muy interesante, gracias por compartirlo. Soy docente de acá de Cabo San Lucas, estoy partiendo la materia de Ingeniería en Desarrollo de Software. Bueno, es un tema interesante hablando ahorita de la evaluación de los alumnos. ¿Por qué? Porque ya en los proyectos siempre usan la inteligencia artificial. Sin embargo, no saben poder interpretar el código. En este caso, yo les estoy enseñando Python. No saben interpretarlo y al momento de ejecutarlo hay errores, ¿sí? Entonces, como labor de docente, nos corresponde, o nos toca, mejor dicho, enseñarle a manita. El día de hoy les apliqué un examen en el cual me doy cuenta que todo lo están haciendo con la inteligencia artificial. Y hasta me siento algo culpable porque, pues digo, ¿en qué estoy fallando, no? Porque yo trato de prepararme una clase antes, un día, bueno, unas semanas antes, para mostrarles el tema, y pues como que no lo toman en cuenta, porque ya todo lo quieren resolver con la IA, y siento que están mal, ¿sí? Y ahora romper el esquema que dice, tenemos miedo que la IA nos pueda sustituir,
como docentes o como ingenieros? La verdad es que no. De hecho, ahorita ya hay un nuevo puesto para nosotros corregir, como programadores ya hay un nuevo puesto para corregir todo lo que la IA te dice mal. Ajá, Ajá, entonces sí, no tengamos miedo, sí, no, no nos sí. sustituimos. No, sí, sí, es como, ahorita, primero, el primer punto que mencionaba sobre los estudiantes, ¿no? Sí, es Sí, difícil romper o sea, como que nos gana, también puedo decir, el, voy a usar ChatGPT, y más a los estudiantes, ¿no? Cuando es un tema difícil para, no sé, ¿no? Para hacerlo más fácil, etcétera. Pero uno como docente, sí es verdad, se da cuenta porque muchas veces las respuestas son las mismas, incluso del mismo tipo de, las mismas palabras, entonces te das uno cuenta, "Ay, esto lo hicieron con inteligencia artificial". Pero sí, o sea, a mí también mis estudiantes, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, que hicimos todos los trabajos, bueno, que fueron las clases en línea y los exámenes en línea y etcétera, pues todavía hoy me dicen, va a ser examen y va a ser en línea, o sea, en las plataformas, pues me refiero. No, va a ser en hoja, a mano y en no, papel, ¿no? exacto. Entonces, eh, ¿por qué? Porque queremos ver el avance de nuestros estudiantes, entonces sí, nos tenemos que hacer un poquito como más ingeniosos para romperles un poco a lo que están acostumbrados, pues, o que les gana el impulso de querer usar siempre la IA. Y el otro punto de los trabajos, sí, sí es verdad, ¿no? Hablando particularmente de los programadores, ya nos habíamos enfrentado hace muchas décadas cuando se pasó de las tarjetas perforadas pues, a los lenguajes de programación, ¿no? Decían, el programador trabajaba con tarjetas perforadas y pensaba que iba a desaparecer el trabajo del programador y no sucedió. Entonces ahorita va a ser igual, no va a desaparecer, ¿no? De los ingenieros o de la... No, imagínense, ahorita están buscando gente que trabaja con COBOL, o sea, Ajá, creo que usted lo llegó a tocar o a conocer, a que aún, conocer, sí. y están bien pagados, o sea, ya en la Ciudad de México estamos con un salario de 80, 90 mil pesos al mes cuando estabas trabajar o programar con COBOL o con Python o con algún otro lenguaje. Así es. Sí, y como vimos, en la historia de la IA nos ha dicho, por eso dicen que es bueno ver la historia, ha habido inviernos, estancamientos. Hay quienes dicen que por ahí se avecina otro invierno, refiriéndose a que va a haber un estancamiento, o sea, después de la IA generativa, ¿qué? Entonces, pues, ¿de dónde han venido los cambios? Pues de seguir aceptando las críticas, haciendo trabajo pues, con otras áreas, o sea, se me fue la palabra, o sea, con otras áreas, ¿no? Este, Multidisciplinario. multidisciplinarias, sí, gracias. Ok. Y actualizando algoritmos, proponiendo otras soluciones. Hay muchos otros problemas que se pueden resolver, que tienen o sea, que la IA tiene el potencial de resolverlo, ¿no? Como pues ya vimos también el cambio climático, Sí. eh, la seguridad alimentaria y etcétera, etcétera. Entonces, hay otras áreas donde se puede trabajar. Así es. Bueno, de mi parte también quería comentarles que el método que estoy trabajando con mis alumnos es enseñarles la estructura de la programación. Estoy utilizando mucho el libro que se llama de Somerville, de Ingeniería en Desarrollo de Software. Ujú. Si gusta, les paso después el nombre. ¿Por qué? Porque es ahí lo principal donde nosotros debemos de saber todos los requerimientos, todos los diagramas de flujo, los pseudocódigos, y ya de ahí pues viene lo que es Machine Learning, que es el modelado, Ujú. ¿no? Entiendo esa parte, no sé, usted dígame si estoy bien o estoy mal. Te agradecería que compartieras aprovechando este, la referencia del libro para utilizarla también. Así es. Mm. Ok, doctora, muchas gracias, maestra. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias al participante, al maestro Marco. Y si me permite, doctora, para poder presentar su reconocimiento por esta participación, ya cerraríamos pues, la sesión de comentarios para ya finalizar esta sesión, una sesión muy interesante con mucha información
que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero es que es importante al final de cuentas conocerla. Entonces, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, ahí está. Sí, Pues, para cerrar la sesión, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, otorga a la presente el reconocimiento por su valiosa participación como ponente en el Seminario de Habilidades para la Vida con el tema ¿Qué onda, no? Con la IA, realizado el 13 de marzo de 2026 en el marco del Seminario de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Este reconocimiento, doctora, se lo haremos llegar de manera electrónica. Nada más es como esta presentación de agradecimiento, ¿no? Al final de cuentas, por toda esta información que nos ha dado, muy relevante para toda la comunidad universitaria. Y ahora sí, muchas para dar el gracias. cierre, ahora sí, para dar el cierre a este seminario, pues agradezco profundamente a la doctora Andrea Margarita de Anda Trasviña por compartir con nosotros pues esta interesante charla sobre la inteligencia artificial, el qué es, el qué no es y cómo romper, ¿no? Al final de cuentas todos estos mitos a los que nos enfrentamos día con día con lo que es la inteligencia artificial. Y pues gracias a todas y todos por acompañarnos pues en esta quinta sesión del seminario. Les recordamos registrar su asistencia antes de retirarse, ya se encuentra en el chat el link y pues finalmente los invitamos a seguir participando en las próximas sesiones del seminario Habilidades para la Vida. También agradecemos a todas las personas que nos ven por redes sociales y pues sin más, agradecemos la participación de todos y todas y que tengan una excelente tarde. Saludos a todos, que pasen bonita tarde. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Excelente fin.